La música es la banda sonora de la vida. Melodías e historias que han acompañado nuestro camino. La música, cultura y lenguaje universal. Bienvenidos. Hola, en el capítulo inmediatamente anterior finalizamos hablando de Ana y Jaime y uno de sus grandes éxitos en los que decía que café y petróleo, cumbia de mar, joropo del llano, aguardiente y ron, hola chico, hola Coca-Cola. Es una de esas canciones insignes y de los himnos y de las más reconocidas de Ana y Jaime. Don Augusto, bienvenido a este segundo capítulo de Canción Social o Protesta, como otros llaman. Hugo, muy buenas tardes, como siempre, un saludo cordial para los televidentes y en general para todos los que siguen este programa, que hay que anotar o acotar que lo hacemos con mucho cariño, con mucho interés social para que la gente valore lo que había antes y se haga un juicio, un parámetro que había y que hay. Ahora, antes de venir a grabarme, abordaba una persona madura, una persona de 56, 57 años, y me preguntaba cómo había sido el efecto de esta música de los 60s para la época. Yo me refería a él y le decía o le comentaba que el bolero marcó una época muy trascendental. Después de que llega esta música influenciada por los Beatles, por Elvis Presley, por tantos grupos americanos que hubo, cuando la influencia argentina a través de Sandro, de Palito Ortega, Leo Dan, de Beto Bernal, nos absorbió esta música. Y si miramos, él me hacía otra acotación muy interesante para que los televidentes la miren. Se fue, no llegó, se fue y volvió. Entonces yo le decía, carencias. Es que después de que la música de los 60 llegó a su clímax, ostracismo, sí, llegó a su clima, después el ostracismo y vuelve a resurgir de entre las cenizas, digámoslo así, era porque no había llegado nada positivo. Y porque además de pronto la música es tan cíclica como la moda, vuelven los fenómenos musicales. Y más allá de que se pierda ese contexto y esa idea de escuchar X o Y género musical, va ligada a la moda. Entonces se convirtió en una moda muy bonita, por cierto, y que se quedó en el corazón de todos los que escuchamos y disfrutamos con la música de los años 70. Pero ya cuando comienzan ese tipo de revoluciones políticas y sociales en toda la América Latina, es donde los jóvenes y adultos comienzan a darse cuenta que hay una necesidad más allá de la protesta pública, sino que a través de la música lo pueden interpretar. Sí, lo que ocurrió hace poco con ese movimiento nacional que hubo, fue un despertar de la juventud y reclamar, así lo miro yo con todo respeto, reclamar y decir, nosotros tenemos derecho a algo más de lo que tenemos hasta ahora, con o sin razón, no voy a juzgar, primero porque yo no soy joven, y en segundo lugar porque cada cual tiene autonomía o libertad para pensar lo que a bien tenga pensar. Y porque de hecho la filosofía del programa en ningún momento es hacer apología ni al delito ni a protestas donde el vandalismo y la violencia sean los protagónicos. Lo importante es protestar, pero con razón de ser, con argumentos, donde yo quiera mostrar mi inconformidad sobre lo que sucede en este país y en todos los países, pero sin llegar a la violencia, tanto de los que son los agredidos como los agresores. Y remontándonos nuevamente a estos años 70 y que finalizábamos el capítulo anterior con Ana y Jaime, lo decíamos, un grupo que se dio a conocer en programas tan importantes como Estudio 15 o el Club de la Televisión, auspiciados por Alfonso Lizarazo y Carlos Pinzón. Ellos tienen un trabajo discográfico grandioso, no solamente en los 70 y 80, luego se reencuentran, graban nuevamente, sacan un trabajo discográfico que se llamó Los Años Inmensos, donde hay una recopilación de todos estos éxitos. Y de ese trabajo discográfico de los años 70 y 80 vamos a escuchar una canción también muy social, porque ellos fueron muy críticos, más allá de las canciones románticas como tal, fueron muy críticos, y escuchemos y veamos un segmento de A Desalambrar, otra canción con mucho contenido social en este programa de Música Protesta. Correcto. Esa canción es donde se habla sobre la desigualdad social y que todos
todos somos dueños de la tierra, que no hay nadie dueño de nada y que no pueden existir las fronteras. Ellos son Ana y Jaime con A Desalambrar. Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no detiene jamás. A desalambrar, que la tierra es tuya y mía y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Pregunto si en la vida nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es tuya y mía y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Don Augusto, en la reflexión que voy a hacer a continuación, uno piensa cuando va por cualquier carretera colombiana entre municipios, y desde luego que existe la propiedad privada, pero es muy triste ver cómo las tierras siempre están separadas por cercas. Mire lo que ellos dicen en esa canción, que esta tierra es mía, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José, no del que tenga más dinero. Es una reflexión muy, muy bonita y muy valedera. Es que la tierra es de la humanidad, pero desafortunadamente o afortunadamente existe la propiedad privada y como tal pues hay que respetarla, ¿cierto? Hay canciones protestas muy bonitas. Nosotros porque pues tenemos a bien hacer el programa con el P, pero hay una canción de un abogado santanderiano, creo que es de Puente Nacional, Óscar Gómez, y habla totalmente de la protesta. Y él concretamente dice, a mí me importa un carajo que sean liberales, que sean conservadores, que sean paracos, que sean del Arvando, los helenos. A mí lo único que me interesa es mi tierra. Entonces, ahí como que uno consolida el concepto que tiene de la libertad que debería haber para que la propiedad privada sea utilizada en la mejor forma posible y sin tanto interés monetario. Y con todo el respeto que nos merecen los padres de la patria. Pero cuando uno ve estas sesiones de Senado y Cámara o Congreso, con lamentablemente la mala imagen que ellos tienen ante el pueblo colombiano y ante todos nosotros, es muy triste el pensar siempre y con ese signo de interrogación que tanto se han llevado, que tanto han usurpado, con cuánta tierra y dinero se han quedado, tierra que es totalmente nuestra. Y lo mismo ocurre con las fronteras nacionales y las fronteras internacionales. El saber que es la misma tierra dentro de las creencias religiosas e ideologías que cada uno pueda tener, pero que es una misma tierra, es un planeta que se nos dio a todos y tristemente existen las fronteras donde usted no puede pasar de X a Y territorio porque ya pertenece a otro país. Es un tema muy polémico. Sigamos más bien con la parte musical. Y exactamente, sí, porque y de hecho todo está intrínseco dentro de la música de la canción social. Antes de escuchar a nuestro siguiente invitado, podemos decir que Ana y Jaime tuvieron canciones y tienen, porque continúan siendo éxitos, como Ricardo Semilla, donde hacen alusión a un hombre, a un campesino que sale a labrar la tierra, que baja como todos los días y simplemente no regresa. Y ese es un tema de todos los años, de todas las décadas, desde los años 40, 50, y ni que hablar de la independencia colombiana, de estas independencias donde realmente tenían que haber sacrificados personas que fallecieran para podernos dar la libertad, y donde el campesino muchas veces se ve subyugado bajo el poder de los poderosos, valga la redundancia, y ellos son los subyugados, y realmente uno se da cuenta, y como digo, este programa es de protesta y tenemos el derecho a protestar. Un campesino labra la tierra, toda una semana trabaja arduamente, desde las 5 o 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, solo para ir a conseguir el pan, el sustento diario
de una semana con lo que hace en esa semana efectivamente, y no hay un gobierno, no hay un estado que le diga, mire, usted tiene sus cultivos de naranja, piña, café, frijol, donde los vende con unas cifras irrisorias, don Augusto, y realmente luego al consumidor final, que somos nosotros, lo venden de una manera muy costosa. Una naranja, un bulto de naranja, no recuerdo muy bien el precio, me lo decía alguna vez un amigo, es que le dan 5.000 pesos cuando realmente esa misma naranja le pueden cobrar a usted los 5.000 pesos por una sola naranja. Eso está dentro de esa desigualdad social que existe en este país. Es un tema muy polémico, Hugo, de todas maneras, y cuestiona cada día más. Exactamente. Y hablando de polémicas, hay una canción que en El Salvador fue vetada porque hace parte de una película donde se cuenta de toda esa guerra civil que se vivió en El Salvador. Esta película la pueden buscar en internet, no sé si esté completa en YouTube. Es una película muy bonita, se llama Voces Inocentes. Es la historia de un niño que le toca vivir todo este sufrimiento de la guerra, y esa canción que vamos a escuchar a continuación y vamos a ver precisamente es restringida, es vedada en ese país. Se llama Casas de Cartón. Tiene una agrupación muy interesante de Venezuela, los Guaraguao, y su líder y compositor, Ali Primera. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su mundo. Y cuando uno escucha canciones como estas, no necesariamente tenemos que desplazarnos hacia El Salvador, Nicaragua, Voces Inocentes, y dejando a un lado la protesta y las guerras sociales y civiles. En nuestro país hay muchas casas de cartón, ciudades, pueblos enteros donde la pobreza absoluta. De hecho, somos un país, yo siempre he dicho que somos un país muy rico porque todos los días se lo roban, pero independiente de ello somos muy pobres. Hay un caso patético de hace días, ni meses, Zamora, en Medellín. Zamora era un sitio muy conflictivo que tuvo una problemática social muy brava. Eran las casas de cartón. Logró el Estado, bien mal, evacuar a esta gente, y ahora la misma necesidad volvió a que mucha gente volviera a invadir Zamora. Entonces miremos que la carencia todos los días agobia, y la gente todos los días de pronto más necesitada de vivienda, con o sin razón, como negocio o como necesidad, vuelven y caen en el tipo de casas de cartón. Sí, lo ve en Cali, Ciudad Bolívar en Bogotá, el barrio Travesuras en Pereira. Nelson Mandela en Cartagena. Nelson Mandela en Cartagena, por ejemplo en Pereira, y es muy curioso el nombre, el barrio Travesuras y el barrio La Churria. Y son barrios lamentablemente marginados, donde no tienen el acceso a lo más mínimo. En Cartagena hay un sector donde todavía tienen que desplazarse en chalupa. Ni que hablar del Chocó, el contraste donde el gobernador y su alcalde viven en unas casas muy hermosas, pero ese contraste de al lado, las casas de cartón. ¿Quién roba a quién? Esa es una pregunta que nos hacemos a diario en Colombia. Entonces es lamentable el darnos cuenta que así pasen las décadas, las generaciones y los políticos que dicen que van a hacer algo por un país, el país no cambia, continúa con la misma descomposición social. Exacto. Escuchemos de Inti Illimani una canción muy hermosa,
es la música de varias películas latinoamericanas y se llama Alturas. Y después de escuchar esta canción, la música de Alturas, de Inti Illimani, recuerdo una canción de Alberto Cortés y que viene a colación para muchos de los habitantes de una cantidad de municipios, y no solo municipios, ciudades o países, donde decimos que nunca estamos conformes del quehacer de los demás y vivimos a solas sin pensar en los demás, como lobos hambrientos acechando a los demás, convencidos que son nuestro alimento los demás. Alberto Cortés en esta canción recopila lo que significa, y con todo respeto, quienes viven pendientes de lo que hacen los demás y nunca estamos pensando en lo que hacemos nosotros. Y un personaje muy ilustre de Santo Domingo lo decía, y creo que se puede aplicar a cualquier región del país o del mundo. Mientras estamos perdiendo el tiempo sentados en bares, cantinas o esquinas de un municipio, podríamos utilizar nuestra mente y nuestra creatividad para no hablar de los demás y hacer que un municipio progrese. Y Alberto Cortés ha sido un poeta de la canción. Usted fuera de micrófono nos decía, por ejemplo, con Callejero, y es algo muy bonito para resaltar en Santo Domingo, las mascotas. Las mascotas callejeras que para nosotros significan mucho, pero él también dignifica el árbol, mi árbol y yo. Mi árbol y yo. Dignifica a los abuelos. Los amigos. Los amigos, no, pues que ese tema así. Cuando uno escucha una frase como a mis amigos les adeudo la ternura, y por allá más adelante, un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más fuerte de las tempestades, palabras más, palabras menos. Sí, y es que eso es la amistad. Uno tiene amigos del alma y pase lo que pase, siguen siendo los amigos del alma. Y les adeudo la paciencia por aguantarme y por aguantarnos, porque no es sencillo. Entonces, estas canciones, más allá de protestar, lo que pretenden es despertar una conciencia social, civil y personal en la que yo reflexione sobre qué estoy haciendo con mi vida, no solo con mi vida personal, sino para mejorar una nación. Vamos a escuchar precisamente de otro cantautor argentino nacionalizado en Colombia, El Espiero, y esta es una crítica mordaz. Y antes de escucharla, yo recuerdo un profesor de filosofía de 10º grado por allá en los años 80, y él decía, si más o menos recuerdan el mapa de América, dibújenlo en su mente, que Norteamérica es el tanque y Centro y Sudamérica somos los desperdicios, y todo el popó de Norteamérica cae a ese sanitario que es Sudamérica. Sin comentarios, los americanos. No, este tema sí da mucho de qué hablar. Ellos nacen ancianos y van enniñeciendo a través de la vida. ¿Quién? Los americanos. Y nacen convencidos, que no hay nada en el mundo que sea más importante que los americanos. Napoleón para ellos
Fue un señor colombiano que organizó esa cosa, ¿se acuerdan? Sin América. Y están más que seguros que no hubiera perdido Waterloo con la ayuda de los americanos. Y si analizamos muy bien el comportamiento de esta América del siglo XX, siempre hemos estado de una u otra forma subyugados a las decisiones que ellos tomen para poder gobernar un país. Y nos quedaremos. Y nos quedaremos. Porque además, y me van a disculpar si de pronto hay un televidente de Estados Unidos, porque no se trata de atacarlos, pero siempre se han creído el corazón del mundo. Ellos ordenan, dominan, interfieren en otros países, toman decisiones por otros países, invaden otros países y se creen con el derecho de decir que X o Y señor gobiernan en ese país. Es un problema, como muchos otros que hemos mencionado acá, complejo y no sé hasta cuándo. No sé hasta cuándo quedaremos subyugados. Y no somos nosotros, es el mundo entero el que es pretendido por los Estados Unidos. Recordemos su intervención en la guerra de Corea, Vietnam. La guerra del Vietnam, que la perdieron, la guerra del Golfo. O sea, ellos siempre han querido intervenir. No vamos a discutir si para bien o para mal, si han tenido o no han tenido las razones, si lo han hecho con buena o mala fe. La cuestión es que han querido intervenir en todas las decisiones de los países. Y golpes tan bravos como el del fatídico para Estados Unidos 11 de septiembre de las Torres Gemelas. Son golpes muy duros. Don Osama Bin Laden. Entonces uno dice, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Queda el beneficio de la duda para ellos o el beneficio de la duda para nosotros? Porque si alguien ataca es porque se siente ofendido, ¿no? Así es, o como cuando se toman a Panamá y se llevan a Noriega. Como les decimos a los televidentes, no se trata de discutir si lo hacen por bien o por mal. No. Además, porque sí, hay países latinoamericanos y del Medio Oriente donde lamentablemente la anarquía ha querido imponerse sobre la democracia. Pero ¿hasta dónde yo obtengo el derecho de entrar a la casa del vecino si son problemas internos, si son problemas netamente familiares y yo puedo intervenir? Sí, es un tema polémico. Yo sigo insistiendo que en el mundo la política internacional es muy compleja, así como la economía. Son economías a veces ficticias, pero que por el poder las mueven y ponen a temblar el mundo entero. Lo decía Enrique Cardoso, expresidente del Brasil, la teoría de la dependencia económica latinoamericana. Pero vamos a escuchar un tema un poco más amable en la voz de Pablo Milanés y esta canción, nombre de mujer, nombre muy bonito por cierto, Yolanda. De lo bonito de la música de Cuba en este género. Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo. Y esta serie de programas, y especialmente estos dos capítulos dedicados a la canción social o música protesta, lo que pretenden esencialmente es que los jóvenes, los niños y aún los adultos
se den cuenta que existen otros géneros musicales. Qué rico uno escuchar en los parques y en las plazas de los diferentes municipios, y el que nos compete en este caso, que es Santo Domingo, un concierto. Con los originales es muy difícil, pero por lo menos con artistas que emulen esta canción social. Uno escuchar en el parque un tema como Yolanda, o en la voz de Silvio Rodríguez, Unicornio, donde se den cuenta que existe música más allá, y haciendo alusión a una frase suya del programa anterior, conciertos, los que realmente sí son conciertos. Cierto. Y ahí está, por ejemplo, Mercedes Sosa con Gracias a la Vida, y un sinnúmero de cosas. Víctor Heredia canta cosas muy hermosas. Es que sobre este tema hay mucho que hablar, no es que uno quiera concentrarse o ser parcializado, no. Esto es algo que vale la pena recalcar y recalcar, de que hay algo más que otros aires musicales. Y además porque se debe despertar una conciencia social, una conciencia civil, en la que yo piense cuál es el país que le entregaron los abuelos a mis padres a nosotros como hijos, y los que tienen hijos a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Cuál es la tierra y la nación que les vamos a entregar. Y vamos a escuchar también en la voz de Silvio Rodríguez, como lo recomendamos hace algún momento, Unicornio, una canción que reúne toda esa protesta social, La Masa. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trinón y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agenció, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecita montada para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Desde la Patagonia hasta la Guajira, todos somos un solo continente, todos somos una sola tierra. Incluyamos Centroamérica, la misma Norteamérica, una América invadida, una América restringida, una América golpeada durante siglos y siglos, donde tenemos que despertar con paz, con armonía, y con canciones como estas darnos cuenta que el mundo va más allá de la moda, la música y ser felices, retomando esas palabras de quien decía que la paz comienza en casa para poder promulgar de ella y que el futuro sea mucho mejor. Bueno,
Vamos llegando al final de este programa, ¿no? En los años 60, al 65, hubo un sacerdote bogotano que revolcó la problemática social. Al fin y al cabo él era sociólogo de la Universidad Nacional de Bogotá, con una especialización en la Sorbona de París. En ese tiempo un escándalo tremendo, renuncia al sacerdocio. Yo diría que, porque tuve el honor de conocerlo, de compartir con él, y como estudiante, como joven que era en su época, y él renuncia al sacerdocio y, acosado en cualquier forma por un grupo de izquierda, se va a la guerrilla. Daniel Biglietti, un joven revolucionario del vecino país, hablando de Latinoamérica, de Uruguay, le compone un tema y lo interpreta una mujer que a mí toda la vida me ha causado admiración por lo rebelde, una inconforme de la vida, declarada lesbiana contra todo. Hemos dicho, a ella le resbalaba todo. Y más en ese momento. Y más en ese momento, que sale de Costa Rica cuando tenía solo 15 años, llega prácticamente a pedir limosna a México y sale adelante con su constancia. Y no, ¿para qué hablar más de la vida de esta mujer? Chabela Vargas. Y antes de escuchar esa última canción para despedirnos de este especial, recordamos también que Ana y Jaime, en alguna de las frases de sus canciones dice que ¿por qué no unirnos si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria la que amamos? En el próximo capítulo, don Augusto, y para nuestros televidentes, vamos a tener un programa mucho más light, pero también para recordar. Les voy a dejar estos nombres: Caballo Viejo, San Tropel, Música Maestro y Pero Sigo Siendo el Rey. Más o menos se hacen una idea de qué vamos a hablar. El que entendió, lo entendió. Hasta un próximo capítulo y muchas gracias. Los dejamos con Chabela Vargas. Donde cayó Camilo nació una cruz, pero no de madera, sino lo mataron cuando iba por un fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba: ¡revolución! Revisa las sotanas, mi general, que en las guerrillas cabe un sacristán. Lo clavaron con balas contra una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, descubrieron que el pueblo tiene 100,000. 100,000 Camilos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Camilo Torres muere para vivir. El anterior programa fue realizado con una finalidad educativa y no comercial. Dominicano TV, una costumbre para ver.